Los tipos de triángulos, como vimos ayer, los vamos a clasificar en dos categorías según sus lados y según sus ángulos. Súper. Entonces, recuerden, un triángulo es esa figura geométrica que tiene tres lados, por lo tanto tres vértices y tres ángulos. Entonces, según cómo se clasifica, perdón, según qué propiedades tienen esos lados, vamos a poder clasificarlo en la primera categoría. Entonces, según los lados, tenemos tres opciones, dado que tenemos tres lados. Y esas son las opciones que vamos a poner acá. Esas opciones son todos los lados iguales. Todos iguales. Aquí el segunda opción es todos iguales. Y el tercero es todos distintos. Bien, entonces, según los triángulos según sus lados, pueden ser todos los lados iguales, pueden ser todos lados iguales, o pueden ser todos distintos. ¿Ok? No les vamos a poner nombre a todo esto todavía, esto es solamente la clasificación. Los nombres van a ir en un momento. Y en cuanto a los ángulos, también vamos a tener algo similar. Hay una analogía a esto. Todos los lados iguales, dos lados iguales y todos distintos, va a haber una relación con los ángulos, pero en cuanto a los ángulos vamos a dividirlos según su medida. Bien, entonces en los lados los dividimos según su relación de igualdad, mientras que en los ángulos los separamos según sus medidas. ¿Qué quiere decir esto? Si todos los lados de un triángulo son iguales, entonces sus ángulos también son iguales. Bien, idem es una expresión latina que quiere decir lo mismo. Y de hecho esto se repite para los lados, para los triángulos donde tienen dos lados iguales y para los triángulos donde tienen todos los lados distintos. Aquí un poco de brillo, no sé de dónde viene. Creo que es de la ventana atrás. Pero ahí dice idem al igual que los anteriores. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando los triángulos tienen todos sus lados iguales, también todos sus ángulos son iguales. Cuando los triángulos tienen dos lados iguales, también van a tener dos ángulos que son iguales. Y cuando un triángulo tiene todos los lados distintos, entonces todos sus ángulos también van a ser distintos. ¿Ok? Entonces no existe una separación o una clasificación para los triángulos según cómo es la relación entre esos ángulos, sino que la separación que existe es según las medidas que tengan y qué tipos de ángulos tienen. Y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, ahora me gustaría saber si ustedes recuerdan, y si lo recuerdan, pónganlo en el chat, cómo se llaman estos distintos triángulos. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados iguales? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? ¿Y cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados distintos? Bien, y esos nombres entonces yo los voy a ir poniendo por acá. El chat está habilitado, sí, el chat está habilitado. Así que podrían ustedes escribir si es que saben cuáles son las definiciones. Ya, excelente. Muy bien. Eso es justamente esos son justamente los nombres de los triángulos. Muy bien, Matías Nova y Ágata. El primero se llama equilátero. Equi igual, látero, lados. Bien. El segundo se llama isósceles. Aquí hay una SC que siempre se me olvida. Isósceles. Iso es igual. La diferencia es que creo que X, bueno, uno de los dos, X o iso, no sé, es latino y el otro es griego. Ustedes pueden buscarlo si es que les interesa. Isqueles es piernas. Se llama así porque este triángulo tiene las piernas iguales, como tiene dos lados iguales, es isósceles. Y este es escaleno. Ese origen de nombre sí que no me lo sé.
Si es que nuevamente a ustedes les interesa, lo pueden buscar y nos lo dejan acá en el chat para que sí yo lo puedo leer al curso y podemos enriquecer nuestro conocimiento. Súper, entonces en el triángulo equilátero todos sus lados son iguales y además todos sus ángulos son iguales. En el triángulo isósceles tenemos dos lados iguales y además eso genera dos ángulos que van a ser iguales. Mientras que en el triángulo escaleno todos los lados son distintos y por lo tanto todos los ángulos son distintos. Ayer no hablamos algo de los triángulos, que se cumple que la suma de los ángulos de un triángulo debe ser un número bien particular. La suma de los ángulos de un triángulo debe ser 180 grados. Bien. Entonces, si es que la suma tiene que ser 180 grados y un triángulo equilátero tiene todos los lados de la misma medida, cada uno de esos ángulos entonces va a medir 60 grados, que es 180 dividido en 3. Esa es una de las propiedades más importantes de los triángulos equiláteros. El triángulo equilátero son todos los triángulos todos los lados iguales, por lo tanto todos los ángulos son iguales y finalmente, como todos son iguales y tienen que sumar 180, cada ángulo tiene que ser un tercio de esa medida y por lo tanto va a ser 180 dividido en 3, o sea, 60 grados. De los otros no tenemos mucha información acerca de los ángulos y solamente un dibujo nos lo va a mostrar. ¿Cómo se ve entonces un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero dibujado es más o menos así, ¿bien? Un triángulo en que ustedes pueden notar que efectivamente tiene todos los lados iguales. Los triángulos isósceles, depende de qué tan pronunciados sean los ángulos, pero como tienen dos lados iguales, pueden ser así o así. En este caso, estos dos son los lados iguales y en este caso, estos dos son los lados iguales. Mientras que un triángulo escaleno va a ser cualquiera que se haga sin mucho cuidado. Por ejemplo, el triángulo que dibujé yo ahí arriba es escaleno. Ese también es un triángulo escaleno, por ejemplo, donde si ustedes se fijan y hacen efectivamente la medida de los ángulos, los tres lados son distintos. Esa es entonces la primera clasificación que vamos a ver de los triángulos, que es según los tipos de lados. Lo siguiente que vamos a ver entonces cómo se clasifican según los ángulos, que no tiene que ver con la relación que tienen los ángulos, porque, como ya les dije, en este caso, lados iguales implica que los ángulos sean iguales. Tres lados iguales implica los tres ángulos iguales. Aquí dos lados iguales implica que estos dos ángulos van a ser iguales, los que están a la base típicamente del triángulo, si es que ponemos el lado que está distinto en la base. Y en el triángulo escaleno todos estos ángulos son distintos. Entonces, ahora vamos a ver en un momento más qué ocurre cuando queremos clasificar los triángulos por las medidas de sus ángulos. Y para eso vamos a tener que recordar un poquito qué tipos de ángulos existen, según sus medidas. Bien. ¿Dudas con respecto a esto? Por favor, aprovechen de preguntar ahora. Les voy a dar un minuto para que copien y después volvemos. Después voy a borrar y continuamos avanzando. El triángulo acutángulo es el que indica que tiene solo ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Ustedes se preguntarán. Un ángulo que es menor a, nada que ver, 60, menor a 90 grados. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. El ángulo recto es el que igual a 90 grados. Y finalmente el obtusángulo tiene un ángulo mayor que 90 grados. Estaba poniendo un ejemplo aquí, obtus. Y un ángulo obtuso es el que es mayor a 90 grados. Entonces, acutángulo tiene solo ángulos agudos, o sea, todos los ángulos que tiene son menores que 90 grados. Por ejemplo, un triángulo con ángulos 80, 80 y 40 es un triángulo acutángulo. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, ¿bien? Y solamente un ángulo recto, igual que el siguiente, ¿bien? Porque un triángulo no puede tener dos ángulos rectos, porque si no,
tendría ahí en los dos ángulos 180 grados. Y la suma de los ángulos debe ser igual a 180 grados, así que puede tener a lo más solamente un ángulo recto. Y lo mismo con el obtus ángulo, tiene un ángulo obtuso. El ángulo obtuso se define como el de mayor de 90 grados. ¿Okay? Entonces, para dibujarlos aquí con un poco de color, los ángulos agudos son los que están así, por ejemplo, así, o incluso bien pronunciado así. Entonces, que el ángulo recto es el que se forma una esquina perfecta, entre comillas, y el ángulo obtuso es cualquiera que está más abierto que 90 grados. Y como les decía, dado que el límite de la suma de los ángulos tiene que ser 180 grados, el un triángulo puede tener solamente un ángulo de 90 grados o un ángulo obtuso, no puede tener más que eso, así que por lo mismo hacemos énfasis en que hay solamente uno. Mientras que todos pueden ser ángulos agudos. Bien, por ejemplo, el mismo triángulo equilátero tiene solo ángulos agudos porque todos sus ángulos son 60, 60, 60. Bien. Aquí dice obtus ángulo. Bien, es el nombre del tercer tipo de triángulo que se llama así porque tiene un ángulo obtus. Si se fijan, los nombres son bien descriptivos. Acutángulo, ángulos agudos. Acuto, ángulo. Rectángulo, ángulo recto. Obtus, ángulo, ángulo obtus. Súper. Y fíjense que esto es la mayoría de las veces independiente del criterio de los lados, con una excepción. ¿Bien? ¿A quién me refiero? Un triángulo obtus ángulo, un triángulo acutángulo o un triángulo rectángulo, todos pueden ser escalenos. Bien. O todos pueden ser isósceles. Sin embargo, el triángulo el equilátero no se combina bien con esto porque no se puede tener un triángulo equilátero ni rectángulo ni obtusángulo. El triángulo equilátero solo puede ser acutángulo, pero eso lo vamos a ver en un momentito más. Bien, por mientras aprovechen de copiar esto y preguntarme las dudas si es que tienen. Aquí yo resumí los nombres, dice X por equilátero, iso por isósceles, esc por escaleno y aquí acu por acutángulo, rect por rectángulo y opt por obtusángulo. Entonces, como ya vimos, tanto el isósceles como el escaleno pueden corresponder a cualquiera de acá. Bien, mientras que el equilátero es el único que tiene un comportamiento diferente porque el equilátero puede ser solamente acutángulo. Bien, y de hecho estas flechas van para ambos lados. Bien. Que quiere decir que si ustedes le dicen tengo un triángulo rectángulo, ustedes no saben en principio si es isósceles o escaleno. Bien. Y lo mismo, si ustedes le dan un triángulo isósceles, no se van a saber cuál de los dos es. Así que ahora vamos a ver cómo identificar si un triángulo es de alguno de estos o no. Bien, pero este diagrama, para cerrar, lo que dice es que el triángulo equilátero solamente puede ser acutángulo, mientras que cualquiera de los otros dos, según sus lados, puede ser isósceles o escaleno. Bien, por otra parte, los triángulos según sus ángulos pueden ser el rectángulo y el obtusángulo puede ser o isósceles o escaleno, mientras que el acutángulo puede ser de cualquiera de los tres. Así que lo único que podemos asegurar, si es que nos dicen la propiedad o la clasificación de un lado y queremos saber cuál es la clasificación del otro lado, es que si un triángulo es equilátero, entonces es acutángulo. Bien, lo único que podemos saber. En cualquiera de los otros casos tenemos muchas opciones. Bien, por ejemplo, si nos dicen el triángulo es acutángulo, puede ser cualquiera de los tres. El triángulo es rectángulo, puede ser isósceles o escaleno, o lo mismo si es obtusángulo. Puede ser isósceles o escaleno. Todo esto, por cierto, es dentro de la geometría en el plano cartesiano. Bien, hay otras maneras, hay otras ramas de la geometría que son un poco más, no raras, pero poco comunes, en donde ustedes pueden tener triángulos isósceles, o perdón, equiláteros, y rectángulos. Si ustedes tienen un globo terráqueo, por ejemplo, o una pelota, en la superficie de una pelota, ustedes pueden dibujar un triángulo que tiene tres ángulos rectos. Es muy divertido eso.
Entonces ahora vamos a ver cómo clasificamos estos triángulos. Haciendo algunos ejercicios de clasificación. Yo les voy a dibujar algunos triángulos y vamos a ver qué es lo que sucede. Donde también vamos a comenzar a aplicar esto de que la suma de los ángulos debe ser 180 grados. Ya. Ya, vamos a partir con uno simplecito, ¿bien? Y aquí yo me voy a ayudar con el generador de números aleatorios para escoger a alguien de ustedes al azar. 28 personas. Eh, Del 1 al 28. Número 22. Ya, súper. Matías Antunes es la persona número 22. Entonces, ahora Matías, puedes activar tu micrófono si quieres o si prefieres puedes interactuar solo por el chat. Aquí tenemos un triángulo que tiene, bueno, se presenta esta figura. Y la pregunta que me gustaría que intentara responder es qué tipo de triángulo es este. Bien, ¿cómo comenzarías a responder esa pregunta? Ya, su compañero está pensando. Viendo qué tipo de triángulo es, justamente esa es la pregunta que tienes que responder. Aquí cuando preguntamos por qué tipo de triángulo es, me refiero a tanto por la clasificación de los lados como por la clasificación de los ángulos. Muy bien, su compañero dice que es un triángulo rectángulo. ¿Cómo pudiste identificar que, que este es un triángulo rectángulo? Entonces vamos a poner acá que este es un triángulo rectángulo. Rectángulo, entonces según sus ángulos. Así que eso va entre paréntesis acá. Rectángulo según sus ángulos. Entonces, Matías, ¿cómo sabes que este es un triángulo rectángulo? Ya, el compañero dice que no sabe bien. Le tiró la chunte y efectivamente la tenía correcta. Este cuadradito de acá indica que ese es un ángulo recto. Bien, que en una esquina se ponga un cuadradito como este indica que ese ángulo mide 90 grados. Así que eso podría indicarle a ustedes inmediatamente, ok, ese ángulo es de 90 grados y como este es un triángulo y tiene un ángulo de 90 grados, el ángulo de 90 grados se llama ángulo recto, por lo tanto este es un triángulo rectángulo. Súper. Bien, Matías, ¿qué otros ángulos puedes identificar en el triángulo? Ya sabes que ese es un ángulo recto, ¿qué otros ángulos hay?
no sé cómo se llama en dónde está el 40 agudo. No es necesario que indiques por el nombre, sino que indiques los valores. Bien, así que efectivamente, aquí hay un ángulo de 40 grados. Ustedes por lo general si encuentran dentro de la figura un numerito, efectivamente ese es el valor del ángulo. Así que, muy bien, esto es un ángulo agudo porque tiene menos de 90 grados, tiene efectivamente 40. Eso nos deja entonces este ángulo misterioso de acá arriba. ¿Cuánto puede ser? Bien, Matías, ¿cómo dirías, cómo encontrarías, cómo calcularías cuál es ese valor de ahí arriba? No le vamos a poner un signo de interrogación, le vamos a poner algo un poco más matemático, una letra X. Entonces, ¿cómo encontramos cuál es el valor de X? Súper, muy bien. Aquí su compañero dice, efectivamente, y que para calcular cuánto es ese ángulo tenemos que hacer que la suma tiene que ser 180 grados. Entonces, X, el ángulo del vértice de arriba, más el ángulo del vértice de la derecha, más el ángulo recto, tienen que ser igual a 180. Si ustedes resuelven esta ecuación, van a llegar a que X es igual a 50 grados. Bien. 40 más 90 es 130 y 180 menos 130 es 50 grados. Entonces, tenemos un triángulo, aquí le vamos a poner 50 grados. Tenemos un triángulo que tiene tres ángulos distintos. Uno de ellos es un ángulo recto, así que sabemos que según la medida de sus ángulos es un triángulo rectángulo. Pero, como ahora los tres ángulos que tiene son distintos, ¿cómo se clasifica según sus lados? ¿Qué nos dice eso de los lados del triángulo? Aquí un compañero que, mientras ustedes piensan en esa respuesta, un compañero dice, ¿es necesario hacer esa ecuación para poder sacarlo? Sí, pero no necesariamente ustedes tienen que hacer la ecuación en cuanto a desarrollarla. Ustedes simplemente podrían decir, este triángulo le faltan 50 para llegar a los 180, y ahí ustedes van a tener el valor. ¿Okay? La ecuación la pongo acá para mostrar que efectivamente... No, que efectivamente. ¿Cómo pueden ustedes llegar de manera simbólica a esto y no necesariamente de manera, no necesariamente haciendo el cálculo solo en la mente? ¿Okay? Hay algunas personas que tienen un poco más de habilidad matemática y confianza en sus habilidades matemáticas, así que van a poder hacer esto en la mente, pero quienes no, por favor, hagan la ecuación de esta manera. Ya, y entonces, lo que les había preguntado recién, dado que tiene los tres ángulos distintos, también sus tres lados van a ser distintos, así que es un triángulo escaleno. Esto según sus lados. Muy bien, Matías, que justamente lo había dicho. Bien, entonces este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto y es un triángulo escaleno porque tiene todos sus lados distintos. Sin necesidad de saber el largo de sus lados, podemos saberlo porque todos sus ángulos son distintos. Súper. Muy bien. Preguntas con respecto a esto. Aprovechen de hacerlas ahora. Vamos a, en un momento más, pasar a otro ejercicio de este tipo. Profe, ¿Sí? donde dice suma de los ángulos debe ser, ¿qué dice ahí? 180 170. grados. 180 grados. Gracias. De nada. Aquí entonces les presento un ejercicio en el que me gustaría que trabajaran ustedes de manera un poco más independiente, o sea, que lo intenten hacer ahora y después les doy unos 5 minutos para que lo intenten resolver. Aquí tenemos un triángulo ABC donde el largo de este lado es 4, el largo de este lado es 8, el largo de este lado es desconocido y el ángulo de acá arriba es de 30 grados. Pero además les dan el dato de que el perímetro
que recuerden que eso es la suma de los largos de todos los lados de la figura, es 20. ¿Qué tipo de triángulo es? Según ambas clasificaciones, según las clasificaciones de las medidas de los lados y según las medidas de las relaciones de sus lados y de las medidas de sus ángulos. Bien, arriba tiene un ángulo de 30 grados. Piénsenlo un momento, desarrollenlo, si es que tienen alguna duda me preguntan y volvemos en un minuto a resolverlo. Entonces, me dicen el perímetro del triángulo ABC es 20, eso quiere decir que la suma de sus lados es 20. Lo vamos a poner a este lado, que desconocemos A minúscula. Por lo general, los lados del triángulo se les pone la misma letra del vértice opuesto, o sea, este vértice ve a este lado de acá y se le pone esa letra con minúscula. Entonces, 8 más 4 más A es igual a 20 al perímetro, y si ustedes despejan A más 12 es 20, por lo tanto A es igual a 20 menos 12, que es igual a 8. Bien, o sea, este lado, el A, tiene medida 8. Por lo tanto, al tener dos lados iguales, este, según sus lados, es un triángulo isósceles. Isósceles según sus lados. Ahora nos falta ver qué es según sus ángulos. Bien. Aquí hay una respuesta interesante. Ya. Los lados isósceles, los lados isósceles del triángulo, o sea, los lados que son iguales, generan dos ángulos que son iguales. Ahora la pregunta es, ¿qué ángulos son iguales? ¿El 30 con uno de estos o estos dos son iguales? De los que marqué en moradito acá y los que marqué con dos rayas son los ángulos que van a ser iguales. Bien, porque este triángulo, el triángulo isósceles, no lo dijimos explícitamente, pero ahora les aprovecho de contar, tiene un eje de simetría acá. Bien, que está marcado por la altura que baja de este vértice hasta acá y que lo separa en dos triangulitos más chicos que son iguales, este de acá y este de acá. Y ambos entonces tienen esta parte del 8, y no, ahí no se ocupa el teorema de Pitágoras. Tendrían entonces este lado que mide 8 y ese lado junto con la base definen estos dos ángulos que son iguales. Muy bien, Ignacio Medina, el triángulo isósceles siempre va a tener dos lados iguales y uno distinto. En este caso los dos iguales son el 8 y el distinto es el de acá de 4. ¿Y qué tan distintos son? Entonces, perdón, y eso significa que estos dos ángulos, los dos ángulos que están en la base, que al lado que es distinto le llamamos base, esos dos ángulos van a ser iguales. Entonces, para usar la misma letra que usamos antes, este ángulo de acá y este ángulo de acá, ambos tienen la misma medida y esa medida es X. Y ahora sabemos entonces que la medida de los ángulos interiores debe ser 80, así que 30 más X tiene que ser igual a 180. Bien, si ustedes despejan esto, les va a quedar que 2x es igual a 180 menos 30, o 2x es igual a 150, y por lo tanto x es igual a 150 dividido en 2 es igual a 75. Bien, así que entonces sus ángulos interiores son 30, 75 y 75, y por tener todos sus ángulos interiores menores a 90 grados, es un triángulo acutángulo. Acutángulo por la medida de sus ángulos e isósceles por la relación que existe entre sus lados. Excelente, súper. Preguntas entonces con respecto a este ejercicio. Bien, la mayoría lo hizo bien. La duda, o sea, el error que vi que podían cometer era ver cuáles de los ángulos del triángulo isósceles eran iguales. Son los dos que están pegados al mismo, al lado que es distinto. Y por lo tanto entonces eso implicaba que esos ángulos tenían que ser de 75 grados. Súper. Muy, 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 muy bien.
¿Qué más? ¿Qué más? Tenía que decirle acá. No, eso nomás. Bien. Jóvenes, entonces, el día de mañana vamos a hacer más ejercicios de este tipo. Voy a buscar varios para que ejercitemos, pero que van a tener que ver justamente con el perímetro. No vamos a meternos todavía con el área de los triángulos, eso yo creo que no va a ser tan importante. Vamos a hacer más ejercicios de este tipo mañana y vamos a comenzar a ver el día jueves semejanza de triángulos, ¿ok? Y teorema de Tales, que van a ser muy importantes para la materia que viene, que como ya les adelantaba es trigonometría, si es que quieren buscarla por su cuenta. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan una muy buena mañana. Espero que esta clase les haya servido para recordar hartas cosas. Y, cierto, perdón, el jueves no vamos a hacer eso, el jueves vamos a hacer la otra evaluación, la que yo les dije que íbamos a hacer del ministerio. Sí. Eso, ya, cuídense, que estén muy bien y nos vemos mañana. Chaito.